Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. En el programa de hoy trataremos sobre la incineración de residuos sólidos y el programa Basura Cero, que varias municipalidades están tratando de implementar en el país. Para ello, hemos invitado a doña Silvia Rodríguez, quien es socióloga del movimiento Avance Santo Domingo. ¿Qué tal, doña Silvia? ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por invitarnos. Sí, también hemos invitado a Roberto González, quien es regidor de la municipalidad, también por el partido de Avance Santo Domingo. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación y esperamos disfrutar de este programa hoy. Sí, muchas gracias. Vamos a ver lo primero una cápsula introductoria para ponernos en sintonía con la misma información todos y después del corte entramos de lleno a analizarlo. Actualmente, la mayoría de personas consumen de forma impulsiva muchos productos, aun cuando estos no necesariamente responden a sus verdaderas necesidades. Esto provoca que diariamente se genere más de 1 kilo de desechos sólidos por persona. Siendo así, vale la pena preguntarse, ¿a dónde van a parar todos esos desechos? ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, la región latinoamericana se encuentra en un momento muy complejo y lleno de desafíos porque el sistema de consumo actual en el que vivimos nos ha llevado como región, tanto a nivel planetario, digamos, y también a nivel regional, a aumentar nuestros niveles de consumo en proporciones bastante importantes que nos han llevado hoy día a tener un promedio de generación de residuos. Se estima que en Costa Rica se producen de 2.700 a 4.000 toneladas de desechos al mes, de las cuales el 50% corresponden a materia orgánica y hasta un 20% a material reciclable. Estos desechos se distribuyen entre botaderos a cielo abierto, rellenos sanitarios que ya no dan abasto y vertederos que contaminan el aire y el suelo. Eso tiene consecuencias ambientales y sociales muy fuertes, muy complejas y graves, que ha llevado a los organismos públicos, a los que están a cargo, digamos, de la gestión de los residuos, a hacerse nuevamente la pregunta, ¿no?, respecto de qué hacemos responsablemente en relación a los residuos que generamos. En el ámbito público y privado se proponen proyectos que ofrecen supuestas soluciones para un mejor manejo de los residuos sólidos. Y muchas de estas industrias lo que buscan es proveer una solución a las municipalidades en el manejo de sus residuos ordinarios principalmente y poder a través del tratamiento térmico, la combustión, que hay diversas tecnologías, incineración, gasificación, pirólisis, ¿verdad?, con esto pues recuperar y generar energía eléctrica. Si queremos resolver el problema de los residuos a nivel general de país, efectivamente aparecen estas soluciones inmediatas y aparecen como muy atractivas porque se resuelve el problema de la disposición de los residuos, el problema actual, ¿no?, que es lo que hemos descrito, en periodos de 5, 7, 8 años. Y estas otras alternativas que surgen hoy día, como es la incineración y que uno de los motivos de nuestra visita, digamos, es para discutir en torno a esa materia. La legislación en Costa Rica sobre el ambiente sano no se da solamente a partir de la Constitución, sino que después se van bajando distintas leyes que apoyan ese sentir, como es la Ley Orgánica del Ambiente, la misma Ley de Biodiversidad y en los últimos años la Ley de Manejo de Residuos Sólidos, que es ya mucho más concreta. Todas ellas son el marco legislativo, el marco jurídico que hace que nosotros tengamos la posibilidad de vivir en un ambiente sano. Hay una cuestión, una reflexión general que es muy importante hacer y que tiene que ver con que las tecnologías de la incineración y de la gasificación, que es una de las materias que está sobre la mesa hoy día en Costa Rica, son tecnologías que han tenido históricamente niveles de rechazo a nivel de comunidades muy importantes.
de manera que aparecen aun cuando aparecen como tecnologías mágicas que automáticamente van a hacer desaparecer los residuos, traen otras consecuencias para efecto de la gestión que hacen los municipios y de su conexión con la comunidad que es muy, muy relevante. Los Ministerios de Ambiente y Salud establecieron mediante decreto ejecutivo una moratoria nacional de las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos, hasta que exista certeza científica sobre las consecuencias e impactos que tiene la incineración. El decreto presidencial, ya firmado también por los Ministerios de Salud y el Ministerio de Ambiente, que son los que tienen que ver con este asunto, hacen una declaración de moratoria a todos los procesos y lo amplían, procesos de transformación térmica, y ponen entre paréntesis que son incineración, gasificación, pirólisis, ¿verdad? Entonces lo dejan muy claramente establecido, mientras no haya la seguridad científico-técnica. Además de esta moratoria que protege nuestra salud y medio ambiente, es necesario resaltar que existen iniciativas para el manejo adecuado de los desechos, que evitan que aquellos residuos que se pueden reciclar o reutilizar terminen en las calles, ríos o basureros. Yo me identifico como recicladora, con 12 años de experiencia, trabajar en el tema de los residuos. Entonces empezamos ahí muy bien, apoyándonos municipalidad y nosotros, ¿verdad? Y dando una educación puerta a puerta, sensibilizando a la población de la urgencia de separar los residuos desde la fuente, tanto para mitigar el impacto ambiental como también para crear ya una escala a un 100% que Escazú estuviera identificado mucho con el tema de la limpieza y el manejo de los residuos, pero a un 100%. Y también generando una fuente de empleo en la comunidad, que fue uno de los objetivos principales del proyecto cuando nace. Este es el tipo de compost más rústico y más básico que hay en agricultura. Aquí también hacemos otros tipos de abonos orgánicos, como es el lombricompost y el bocachi, pero este es el que tiene más bajo costo. ¿Por qué? Porque se basa no usa materiales ni ningún tipo de ingrediente externo, sino que solamente con los materiales de uso que se generan en la finca. Bueno, esta es la opción o alternativa que presentamos y proponemos para el compostaje de residuos orgánicos domésticos para aquellos lugares, hogares, casas que no tienen disponible un espacio o jardín o un patio. Que esta cajita la hemos llamado, bueno, la caja de compostaje doméstico o una unidad de compostaje familiar, puede ser. Con una caja de estas es suficiente para compostear 1,5 kilogramos de residuos orgánicos por día, que es lo que en promedio se genera 1,5. Para poder tener un país más limpio cada día, debemos comprender que el buen manejo de los desechos sólidos es un asunto de todas y todos. Pero entonces le digo, todo eso se dice fácil, pero requiere de muchísimo trabajo, de mucha voluntad y de que la sociedad civil estemos dispuestos a dar un respiro al ambiente. Estamos de vuelta acá en Era Verde conversando sobre la incineración de residuos sólidos y la propuesta de basura cero que están tratando de desarrollar varias municipalidades del país. Tal vez, Roberto, la municipalidad de Santo Domingo ha dado una discusión a partir de una visita que vos realizaste a la ciudad de San Francisco y tal vez si le explicas a los televidentes ¿en qué consiste la propuesta de basura cero? Mire, a mí me correspondió asistir a un taller de trabajo en la ciudad de San Francisco en febrero del año pasado, donde participaron 33 representantes de estados norteamericanos, varios estados canadienses, y había una invitación para representantes de unos colombianos y 2 personas que fuimos representantes de Costa Rica.
La idea era conocer la experiencia del manejo de residuos sólidos en la ciudad de San Francisco, que es una ciudad que maneja 2.500 toneladas de residuos sólidos al día, tiene una población cercana al 1,5 millones de habitantes y en este momento la ciudad de San Francisco probablemente es la ciudad más exitosa en el manejo de residuos sólidos en los Estados Unidos. Básicamente el programa de basura cero se orienta a reducir al mínimo la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios. En este momento ha logrado la ciudad de San Francisco llevar al relleno sanitario solamente el 20% de los residuos que genera la ciudad. El 80% restante de los residuos se recicla de ese 80% en un 60%, y genera compost, genera abono orgánico, el 40% restante que se origina de los residuos sólidos orgánicos. Entonces, básicamente la idea es que los residuos se separen en la fuente, o sea, que en las casas de habitación, en los restaurantes, en las instituciones, la gente separe residuos orgánicos, residuos reciclables y separe lo que llamamos la basura, que es el material que ya no podemos recuperar. Ese material reciclable básicamente se separa en vidrio, en cartón, en latas de aluminio, y en la municipalidad de San Francisco, por lo menos ese material se lleva a un lugar de recibo. En ese lugar de recibo se separa, se prepara en pacas y preparado en pacas se envía a algunos productos se envían a China y otros productos son recibidos por plantas específicas en los Estados Unidos. Me parece que es un proceso bastante eficiente y genera una gran cantidad de empleo. Y genera economía, digamos, para la municipalidad en ese sentido, a la municipalidad. Mire, la experiencia que tuvimos en hablar mucho de la historia de la ciudad de San Francisco es que durante muchos años la bahía de San Francisco se llenó de residuos y el sistema de residuos colapsó en la década de los 80 con la enorme producción de plásticos y la enorme producción de botellas de aluminio. Me parece que ahí arranca, digamos, una nueva preocupación de la ciudad. La municipalidad fortalece el área ambiental y empieza este programa que básicamente tiende, como indiqué anteriormente, a valorizar los residuos, ¿verdad? Y a coger los residuos sólidos orgánicos que corresponden a la mitad de los residuos que se producen en la ciudad y a convertirlo en abono orgánico que finalmente se le vende a los productores de vinos, fundamentalmente a los agricultores que están asociados a la producción de vinos. Ahora, doña Silvia, ¿cómo inspiró la visita de Roberto a la municipalidad de Santo Domingo, a la Comisión de Ambiente de la municipalidad? Porque también llegaron otras propuestas, en vez de esta, de más bien incinerar los desechos. Sí, exactamente. Cuando empezamos nosotros a trabajar en la Comisión de Asuntos Ambientales de la municipalidad, sabíamos muy poco de la forma, de la manera como se podían utilizar los residuos. Empezamos a entrar en contacto con una organización internacional, Gaia, que en español es la idea de las alternativas globales a la incineración, y en ese mismo momento empezábamos a recibir en la municipalidad visitas de empresas que llegaron a decirnos que ellos se podían hacer cargo de lo que eran los residuos en Santo Domingo, que ya estaban, el relleno sanitario estaba prácticamente colapsado, que estábamos empezando a mandar los residuos a EBI, y entonces llegaron diversas empresas a decirnos que ellos podían ocuparse de esos residuos por medio de incineración. Allí fue cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? No nos podemos quedar en eso. Y al entrar en contacto al mismo tiempo con Gaia, empezamos a darnos cuenta de los problemas que tenía toda esta transformación térmica, ya fuera gasificación o incineración. Se nos hablaba también de pirólisis, se nos hablaba de pellets.
Todas esas cosas ¿Y nuevas para cuáles serían nosotros. como las diferencias entre cada una de esas tecnologías? Porque Sí, los televidentes sí, claro, tal vez no no entiendan ninguno de los conceptos. Así estábamos nosotros cuando empezamos con esta preparación de la posición de la municipalidad y de la Comisión de Asuntos Ambientales, y encontramos que en el fondo es una transformación térmica con distintas tecnologías, pero que en el fondo todas llevan a lo mismo, la destrucción de los residuos en lugar de reciclarlos, en lugar de reusarlos. ¿Y cuál fue en la investigación que ustedes hicieron los impactos ambientales que ustedes, y a la salud que encontraron en esta tecnología? Bueno, principalmente el deterioro, hay muchos, ¿verdad? Pero empecemos por el deterioro del ambiente. No es posible que haya control de la emisión de gases que estas tecnologías ocasionan. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea estaba pidiendo a las municipalidades que tenían este sistema que tuvieran filtros a nivel nanométrico, o sea que son... Después de los milímetros. Yo no me lo imagino, ¿verdad? A nivel nanométrico, o sea, unos filtros carísimos que ni en la misma Unión Europea los están llevando a cabo, los están poniendo. Entonces, sabemos bien que toda esta cuestión de los furanos y de las dioxinas que se van al ambiente, eso es dificilísimo de controlar. Esto es lo que al quemarla... quemar lo que se produce, sí, porque... exactamente. En términos de humo, sí, digámoslo así, para sí. que la gente lo entienda, y en términos como de desechos, que son cenizas, por ejemplo. Las cenizas, lo que son las cenizas también se transforman en un problema para las municipalidades, porque la ceniza es algo que no se evapora como las dioxinas y los furanos, sino que está allí, la ceniza y las escorias están allí, y se están haciendo ahora montañas de eso, que es todavía mucho más contaminante que el mismo residuo, porque ya es la combinación de los residuos quemados, incinerados, que está produciendo un material extremadamente tóxico. Pero además de todo eso, con las promesas de algunas otras empresas que llegaban a decir que ellos no incineraban, que gasificaban, de cualquiera de las formas que uno lo vea, el problema es que hay una destrucción de los residuos que no se pueden volver a utilizar, y que entonces demandamos de la madre naturaleza, ¿verdad?, nueva materia prima para que construir desde el principio nuevos productos que ya fueron quemados o que fueron gasificados. Sí, sobre ese tema vamos a continuar después de la pausa, donde vamos a profundizar más sobre la moratoria que se dio alrededor de estos proyectos. Bueno, regresamos y estamos hablando sobre la incineración de basura o residuos o desechos sólidos, como se le dice, y las alternativas de basura cero. Hemos visto un poco la alternativa, hemos iniciado por la alternativa que es cero basura. Tal vez, Roberto, quisiera retomar qué se ha dado en el país antes de entrar al tema de la moratoria. Mire, después de que visitamos la ciudad de San Francisco, nos dedicamos en la Comisión de Asuntos Ambientales a hacer un reconocimiento del manejo de los residuos en los diferentes rellenos sanitarios de este país. Estuvimos en Miramar de Punta Arenas, estuvimos en Turrúcares, visitamos otro relleno sanitario en Tres Ríos. ¿Y cuál es la gran preocupación? Que en este país no hay separación en la fuente. O sea, estamos llevando al relleno sanitario el 100% de los desechos que se generan en las residencias, en los comercios o en las instituciones, y eso no llega separado al relleno sanitario. O sea, estamos botando dinero, de recursos. manera, para ponerle un dato, en el caso de Santo Domingo, donde se ha hecho un gran esfuerzo a través de la Asociación Domingueña de Gestión Ambiental, que es ADOGA, nosotros estamos reciclando el 4% de la producción de residuos del cantón. Estamos llevando al relleno sanitario el 96% de los residuos. Eso comparado con el 20% que le comenté de la ciudad de San Francisco. Entonces, mire, este esfuerzo de hacer la separación de los residuos en la fuente
este esfuerzo de darle valorización a los residuos a través del reciclaje y pasar, digamos, a la etapa de producir abono orgánico con los residuos orgánicos, me parece que debe ser como el camino que debemos seguir. Hemos hecho un gran esfuerzo, o se ha hecho un gran esfuerzo en algunos cantones de este país en educación ambiental, en las escuelas y en los colegios, pero no hemos dado el salto cualitativo de fortalecer las unidades de gestión ambiental en las municipalidades, de hacer un esfuerzo por recolectar los residuos separados, como sí se hace en la ciudad de San Francisco. A mí me correspondió ver camiones recolectores de residuos con compartimentos separados clasificados para cada tipo. Y también hay una sanción económica importante para motivar la separación, ¿no es cierto? Mire, tal vez en contraposición con la incineración, donde lo que fundamenta el proceso es la enorme cantidad, o sea, entre más generación de residuos haya, digamos, la incineración es mucho más atractiva. En el caso de la ciudad de San Francisco, independientemente de si usted tiene grandes ingresos o no, hay un premio a las familias que producen o que generan menor cantidad de residuos. O sea, me tocó ver cómo había habido una experiencia asociada, digamos, había una correlación entre educación familiar y generación de residuos, y entonces cómo los compartimientos que se iban utilizando para entregar los residuos a los camiones recolectores se iban reduciendo en el tiempo. Y eso tenía un premio, o sea, las familias que hacían su esfuerzo tenían un premio de reducción de pago de tarifa por generación de residuos en su casa. Tal vez, Silvia, esta también actividad de la municipalidad y de la Comisión Especial de Ambiente generó que se unieran otras municipalidades, que se planteara un foro a finales de mayo, donde se vieron otras experiencias de manejo, ¿verdad? Cotogruz, ¿qué les quedó a ustedes del foro, digamos, en ese sentido? Sí, y creo que un poco antes del foro, ¿verdad? Cuando empezamos a analizar la ley de manejo de residuos sólidos, los reglamentos, que a cada municipalidad, aparte de los reglamentos nacionales, cada municipalidad necesita hacer su propio reglamento. Al hacerlo, creo que nos dejó muchas enseñanzas, y una de ellas era, desde ese reglamento, y que ya está publicado en la Gaceta, hay un inciso en donde prácticamente lo que se hace es declarar a Santo Domingo libre de incineración. Pero el siguiente paso era decir, bueno, pero si nosotros no queremos incineración en nuestro territorio, tampoco lo queremos en los territorios de los demás municipios del país. Entonces, esta es una respuesta que tiene que ser regional, nacional, si es posible. Y esto no se logra más que empezando a reunir esfuerzos, y de ahí fue que salió la idea del foro. Empezamos a planear un foro en donde asistieran por lo menos las municipalidades de Heredia, las municipalidades cercanas, y además organizaciones, ONGs que estuvieran interesados en el tema. Estuvimos a representantes del Ministro de Salud, de la Defensoría de los Habitantes, y bueno, creo que fue un foro muy exitoso, que no nada más se concretó a hacer el foro mismo en la biblioteca de Santo Domingo, sino también dos actividades en las universidades, en la UCR y en la UNA, en donde también tenían entonces entrada llegaron personas de la Caja, del INA, porque esto se mezcla, esto del trabajo de los residuos sólidos se mezcla mucho con la agricultura orgánica, que es uno de mis inquietudes, ¿verdad? Porque el compostaje es muy importante. Sí, aquí tenemos un minuto para resumir la moratoria, la importancia de la moratoria. Yo creo que esta actividad Santo Domingo impulsó a varios municipios para que se decretara una moratoria. Sí, creo que empezó un poco paralelo, ¿verdad? Casi que cuando empezamos nosotros a organizar el foro, empezábamos a oír que habría la posibilidad de hacer una moratoria desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, MINAE, y creo que el foro y las actividades fueron un espaldarazo a esa posibilidad. Y en ese momento, bueno, estaban ya, porque las municipalidades están con la presión muy fuerte de que tienen un año para resolver el problema. Entonces, ante los cantos de sirenas de las empresas que están ofreciéndoles la incineración y la gasificación,
Había municipalidades como la de San Ramón que estaba a punto de firmar un contrato, que son contratos realmente desventajosos, ¿verdad? Por 25 años tienen que entregarse una cantidad específica de residuos y si no los entregan igual se les cobre. Entonces, un ejemplo muy concreto de San Ramón, que por supuesto ellos tenían su dinámica propia de rechazo, pero el foro fue un aliento de respaldo y ese contrato no se firmó. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Damos las gracias a los dos por acompañarnos y a los televidentes por su sintonía. Sigan acá en el canal UCR, donde